El día de hoy, pues damos gracias, hermanos, porque hemos nosotros respondido a ese llamado que Dios nos hace. Ese llamado y nosotros hemos respondido con fe, ¿verdad? Damos gracias porque tenemos la certeza y la convicción del crecimiento que tenemos cuando vamos de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios también, a ustedes hermanos que nos ven en línea, damos gracias a Dios por su vida, por sus familias. Y pues ya sea que nos estés viendo en vivo o por alguno de los videos ya grabados, no se les olvide darle like y compartirlo. Y bueno, hablando de las redes sociales, de estas mismas redes sociales, reflexionemos un poco acerca de la época en la cual nos encontramos viviendo. Estamos viviendo en una época sin precedentes en la historia de la humanidad. Estamos viviendo en una era digital, en una era de la inteligencia artificial, del Internet de las cosas. Estamos viviendo en la época de la nube, donde podemos guardar ya no nuestros datos en una computadora, ¿verdad? De los dispositivos móviles y todo eso con una rapidez asombrosa, ¿verdad? Nos asombra cómo podemos acceder tan rápido a la información. Y nos enteramos en cuestión de segundos o minutos lo que está pasando en otro lado del mundo, ¿verdad? Con un solo par de clics nosotros podemos hacer transferencias de dinero, podemos vender, podemos comprar en línea, incluso podemos responder a preguntas que en otra época tendríamos que haber acudido a la biblioteca y ir a buscar el libro adecuado, ¿verdad? Ahora es muy rápido. Con toda esta tecnología hemos podido aumentar nuestra productividad, somos más eficientes, hacemos más, ¿verdad? Y es una herramienta que nos ayuda en nuestro día a día. Sin embargo, hermanos, debemos preguntarnos, ¿dónde están puestas nuestras convicciones? ¿Qué tiene que ver nuestras convicciones con esta era digital que estamos viviendo? En esta sociedad de la información y del conocimiento, el mundo nos está diciendo que la tecnología y la innovación son la clave para el éxito, ¿verdad? Sí, efectivamente es la clave para el éxito en el mundo. Pero hermanos, les quiero hacer una pregunta, ¿es realmente allí donde debemos invertir todo nuestro tiempo y toda nuestra energía? ¿Esto realmente nos hace crecer como personas, como cristianos? ¿O nos está absorbiendo tanto en tiempo esta era digital que ni siquiera nos hemos dado cuenta? Y es que miren, reflexionemos un poquito más. En medio de todo esto, de todas estas ventajas, también existe frivolidad superficial, como ahora en los Juegos Olímpicos, que fue la inauguración, hubo momentos de belleza, alegría, emociones universales, muy padre, ¿verdad? Pero también hicieron escenas donde se mofaron de nuestro Señor, poniendo propaganda de ideología de género que son ideales del mundo, ¿verdad? Existe en estos medios también una gran falta de valores, falta de integridad, lo que estábamos viendo el sábado con los varones, ¿verdad? Valores que están enfocados en sí mismos, están enfocados al individualismo, a la vanagloria, y es que actualmente se valora mucho esto, se valora mucho el enriquecimiento rápido. Yo quiero invitarles, mis hermanos, a reflexionar sobre el uso de nuestro tiempo, sobre la dirección que tienen nuestras convicciones. ¿Dónde están puestas nuestras convicciones? Preguntémonos, hermanos, ¿la forma en que estoy viviendo me ayuda a mi crecimiento espiritual? ¿Me acerca o me aleja de Dios? Porque vivimos en una sociedad donde existe una dependencia excesiva a los dispositivos electrónicos. Y la vivimos, es muy complejo poder dejar nuestro celular. Ya hay una dependencia a comparación de hace unas décadas. Además, el sedentarismo y la falta de actividad física se han vuelto problemas comunes. Más allá de los efectos físicos, debemos considerar los efectos espirituales,
los efectos emocionales que podemos tener a través de esa dependencia. Hermanos, nos estamos acostumbrando a buscar validación en el mundo digital. ¿Cómo está esto? De pronto, por medio de las redes sociales, buscamos aprobación de nuestros amigos, de nuestros familiares, incluso de personas que desconocemos. Estamos pendientes a cada like, a ver quién nos vio, quién nos sigue. Y esto puede convertirse en un indicador de nuestro valor personal. Y es que existen hermanos, existen cristianos que actualmente se sienten presionados por mostrar lo mejor de sí mismo ante estas redes sociales, escondiendo cada una de las debilidades. No necesitamos ocultar nuestras imperfecciones, hermanos. Al contrario, debemos reconocerlas, debemos abrazarlas y permitir que Dios trabaje en ellas. Además, hermanos, un constante bombardeo de imágenes de vidas aparentemente perfectas pueden fomentar la envidia y pueden fomentar el descontento en nuestros corazones. Y podemos comenzar a desear aquello que no tenemos, aquello que vemos que otros tienen, olvidando las bendiciones que Dios ya nos ha dado, ¿verdad? Entonces, el problema se agrava aún más, hermanos, cuando invertimos una gran cantidad de tiempo desmedida en estos espacios virtuales, sacrificando los momentos preciosos que podríamos dedicarle a nuestra relación con Dios y con los demás, con nuestra familia. Por eso, en medio de estos avances tecnológicos, es vital que no perdamos de vista nuestros valores y nuestras convicciones. Porque como cristianos estamos llamados a vivir de acuerdo con las enseñanzas y con los principios de Jesús, con las enseñanzas y con los principios que Dios nos da a través de la Biblia. Amén. Así que hoy, hermanos, tomen su Biblia y vamos a explorar dos pasajes del apóstol Pedro que nos enseñan sobre nuestras convicciones como cristianos, a nuestro llamado a crecer espiritualmente. Entonces, así que abran su Biblia de papel, en la primera carta de Pedro, primer capítulo. Si no tienen una, pídanle una Biblia a mi hermanito Santi, que anda por ahí allá con las Biblias, por favor. Y miren, aprovecho para comentarles que existen algunos teólogos que dudan de que Pedro haya escrito esta carta. Opinan que fue escrita por un hombre llamado Silvano, que era un colaborador de Pedro. Y esto se debe a que esta carta está escrita utilizando un griego muy intelectual. Y es que sabemos nosotros que Pedro era de orígenes humildes. Sabemos que Pedro tenía oficio de pescador, ¿verdad? Que no había ido a la escuela. Y es por eso que estos teólogos dudan. Por otra parte, también, hermanos, muy importante, sabemos que Pedro es un hombre que cuando atendió al llamado de Jesús, creció de una manera espiritual en el área intelectual y en el área emocional. Así que, hermanos, ya sea que esta carta primera de Pedro la haya escrito él o no, no dudamos y tenemos la certeza que es palabra de Dios. Amén. Bien, entonces miren, pongan mucha atención, hermanos, porque el día de hoy vamos a darle lectura a 4 versículos, Pongan atención porque son los versículos del capítulo 1 y del capítulo 2, versículos 1 y 2, a ver si me entiendo. Primero vamos a leer los saludos de la carta, que es el capítulo 1 y los 2 primeros versículos, y después nos vamos al capítulo 2, versículos 1 y 2, ¿correcto? Muy bien, así que veamos, la palabra de Dios nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Pedro, déjenme ver. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia,
elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados, ¿verdad? Este es el saludo de Pedro. Nos vamos al capítulo 2 y nos dice el versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Bien, pues vamos a orar. Nos vamos a poner en manos de nuestro Dios Padre. Bendito Dios, Padre de la misericordia, el día de hoy te damos gracias por esa oportunidad que nos das de poder experimentar tu amor, Señor. Te damos gracias porque como cristiandad hemos atendido a ese llamado tuyo y estamos reunidos así aquí como en todo el mundo, como un solo cuerpo en Cristo, bendito Padre. Tenemos ese privilegio de pedir y alabarte con todo nuestro corazón. Tenemos ese privilegio el día de hoy de venir y tener esa disposición en nuestro corazón para poder escuchar tu palabra. Te pedimos que el día de hoy, Padre, Señor, derrames tu Espíritu Santo en cada una de las personas que nos encontramos aquí reunidos en tu nombre. Padre mío, Señor, que sea tu palabra y no la mía la que pueda crecer espiritualmente a nuestras familias de la Iglesia Luz y Sal. Padre mío, Señor, ayúdanos a entender cada uno de estos conceptos que nos van a ayudar a crecer en identidad y a crecer para dar fruto, Padre mío, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues continuamos con nuestra serie bíblica, ¿verdad? Nuestra serie que estamos viendo es sobre la fe y la serie se llama Fe Bíblica, ¿verdad? Excelente. Entonces, y la prédica de hoy tiene como título Fe, certeza para crecer. Repítanlo, hermanos, fe, certeza para crecer. Así es, mi hermano, necesitamos fe. Necesitamos de esa certeza para poder crecer. Así que el mensaje, como ya lo vimos, está dividido en dos partes. La primera parte, en los saludos, nos van a recordar sobre nuestras convicciones, sobre nuestra identidad, que somos elegidos y santificados en Cristo. Y la segunda parte se nos exhorta a nuestro llamado a desear crecer espiritualmente. ¿Ok? Entonces, como primer punto es certeza de identidad. Y el primer versículo comienza diciendo, Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿Quién era Pedro? Apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Sabemos que su nombre era Simón y que fue uno de los 12 discípulos. Y cuando él confesó que Jesús era el Mesías, Jesús le cambió el nombre a Cefas, que significa roca en arameo. Y después fue traducido al griego como Petros o Pedro. Y es muy interesante ver cómo Jesús prometió que él se convertiría en el líder de los apóstoles para guiar a la comunidad mesiánica en Jerusalén durante sus primeros años. Así que Pedro fue llamado a llevar estas nuevas de Jesús más allá de las fronteras de Israel, y en fe y con certeza él respondió a ese llamado. Así que, hermanos, esta carta que comenzamos a leer está escrita cuando él ya llevaba décadas en esa misión en el mundo romano. Entonces continuamos el primer versículo. Nos dice la carta de Pedro, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Bueno, hermano, su carta está dirigida y la escribe desde Roma, a la que él compara como la Babilonia, porque es una ciudad de confusión, y su audiencia es a los expatriados,
son cristianos que fueron perseguidos y fueron dispersos por su fe. La pregunta es, hermanos, ¿alguna vez usted ha tenido que ir a vivir a una ciudad o un país que no es suyo? ¿Ha tenido esa oportunidad? Y mientras usted esté allí, es perseguido, es criticado, es usted abusado, estafado. ¿Le ha pasado? Yo creo que muy pocos o ninguno de nosotros puede haber vivido cosas como los primeros cristianos la vivieron, ¿verdad? Pero la persecución a la iglesia cristiana comenzó de una manera intensa en Jerusalén. Y los que dejaron Jerusalén iban predicando ese mismo evangelio a donde quiera que ellos iban. Y fíjense que por allá en el año 50, a finales de los 60, Roma estuvo gobernada por Nerón. ¿Verdad? Aquellos que saben historia saben que Nerón era o fue uno de los peores Césares que tenía Roma. Incluso incendió Roma, ¿verdad? Y culpó a los cristianos. Y comenzó esa persecución tan cruel y tan agresiva con los cristianos. Y entonces a esos cristianos es que Pedro les está escribiendo. Para ellos que están enfrentando dolor, para ellos que estaban enfrentando persecución y adversidad. Y es que miren, hermanos, muchos cristianos fueron terriblemente torturados. Porque cuando los atrapaban, les echaban brea en su cuerpo, los ponían en un asta y les prendían fuego. Y eran usados como antorchas en el jardín del palacio de Nerón. Imagínense, viviendo eso hace 2000 años, siendo cristiano, que te pongan brea, que te amarren al poste y te prendan fuego. Terrible, ¿verdad, hermanos? Los historiadores dicen que estos hombres a los cuales se les torturaba y se les prendía fuego, morían alabando a Dios. Y esto es lo que hacía Nerón. Y aquí nos hacemos una pregunta, hermanos. ¿Cómo es posible que estos hermanos cristianos morían alegres alabando a Dios cuando eran ejecutados de esa manera? Cuando tenemos una gripita, cuando perdemos el empleo, cuando de pronto nos va mal, tenemos una situación difícil, decimos ya, está perdido, está todo mal. ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo hicieron? Y es que, hermanos, la respuesta está, amada iglesia, en su fe, en la fe auténtica, en la certeza de su identidad, de que son extranjeros y peregrinos en esta tierra. Recordemos la prédica antepasada donde hablábamos de la fe de Abraham. En la carta de los Hebreos, capítulo 11, versículos del 9 y 10, que nos dice: por fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, ¿verdad? Así que los primeros cristianos tenían la certeza de que su verdadero hogar no estaba aquí, sino que el verdadero hogar está en la eternidad con Dios. Nosotros, mis hermanos, mis hermanas, ¿tenemos esta certeza? ¿Vivimos como extranjeros y peregrinos en este mundo? Reflexionemos que nuestro tiempo aquí es breve. 60, 70, 80, 90 años, quizás 100. Pero comparado con la eternidad, eso apenas es un suspiro. Reflexionemos también. Si nosotros tuviéramos que escribir una carta como la que hizo Pedro, a un hermano que está sufriendo persecución, a un hermano que tiene un dolor profundo en su corazón o está enfrentando una grave enfermedad, ¿qué le diríamos? ¿Cómo podríamos animarle para que él sea fortalecido en la fe? Y es que el apóstol Pedro escribió esta carta con esa intención, para fortalecer su fe mediante la certeza de su identidad. Esta carta fue enviada a varias comunidades de iglesias en la provincia romana de Asia Menor, lo que actualmente es Turquía. Así que
Vamos a continuar con el versículo 2, que nos dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Observemos, hermanos, que este versículo 2 comienza con la palabra elegidos. Pedro les dice, ustedes han sido elegidos por Dios Padre de una manera soberana. O sea, ustedes son de Dios. Y no puede haber mayor distinción, no puede haber mayor privilegio en el mundo que haber sido escogido por Dios. Y es que en la actualidad, hermanos, hay muchas personas que viven buscando el reconocimiento, buscando a alguien que los valore, alguien que les ame, alguien que les tome en cuenta. Seamos conscientes, hermanos. Vivimos en una sociedad que se está, derrumbando emocionalmente. Y es que, hermanos, actualmente la sociedad padece una gran carencia afectiva, carencia de afecto, carencia de amor. Son carentes afectivos porque no reciben el afecto de las personas que ellos quisieran. No reciben la aprobación del mundo, de la sociedad, por medio de las redes. Y esto se ve más en nuestros jóvenes que nacieron con la tecnología, nuestros niños que están creciendo con la tablet, con el celular, con el dispositivo, se están haciendo carentes de afecto. Pedro le dice a los cristianos, hey, no olviden que ustedes han sido elegidos por Dios. Elegidos por Dios, mis hermanos. Imagínense, ante millones de personas que están viviendo en este mundo, somos elegidos. Te eligió a ti, te eligió a mí. ¿Cómo nos sentimos ante esto, amada iglesia? Así como se eligen a las personas para desempeñar un tipo de trabajo, ya sea una labor, las personas tienen que cumplir un perfil. Si van a construir un edificio, la persona debe saber de construcción. Si la persona va a ir a desempeñar una labor, pues tiene que saber de qué se trata, ¿verdad? Tiene que cumplir con ciertos requisitos, con ciertas habilidades. Entonces, preguntémonos, ¿cómo es que nos eligió Dios? ¿En base a qué nos elige Dios? Y en Efesios, vayamos a Efesios, por favor. Capítulo 1, versículos 4 y 5. Los Efesios. Amén. La palabra de Dios nos da esta respuesta. Nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Repitamos eso, amada iglesia, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y es que este es su propósito, hermanos, para que vivamos una vida limpia, una vida santa, una vida apartada del pecado. En el versículo 5 nos dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Hermanos, somos una elección de amor. Hemos sido elegidos por amor, no porque usted y yo seamos el plus ultra del mundo. Hermanos, bienaventurados, sintámonos gozosos, alegres, porque fuimos elegidos, fuiste elegidos tú, fuimos elegidos yo, mi familia. La familia en Cristo, somos una elección de amor. Y fíjense, hermanos, una elección de amor. ¿Qué es elección de amor? Es elegir a alguien a pesar de. Elegir a alguien a pesar de los errores, a pesar de todas las cosas que se te puedan venir a tu mente. Fallas, lo que hiciste, lo que no hiciste, no es por nuestros propios méritos,
Y continúa diciendo en el versículo 5 de Efesios, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad, mis hermanos. Nadie subió y nadie fue a verlo para convencerlo. No, hermanos. Era su voluntad. Fue y es su amor. ¿Qué tuvimos que hacer para ganarnos el amor de Dios, hermanos? Hemos sido elegidos por su amor, por su voluntad y por su soberanía. ¿Cómo te sientes ante eso? Eso debe inspirarnos, hermanos. Eso debe fortalecernos de la misma forma que Él eligió a su pueblo Israel. ¿Cómo eligió Dios a su pueblo Israel? Vamos a ver en Deuteronomio 7. Vámonos a Deuteronomio. Acá están. En un segundo. Deuteronomio 7. Vamos a darle lectura a dos versículos, versículos 7 y 8. La palabra de Dios nos dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos que os ha querido Jehová y que os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Hasta ahí nos vamos a quedar. Dice la palabra que no fueron elegidos por ser más que otros, hermanos. Incluso dice que eran los más insignificantes. Y dice que fueron elegidos porque Jehová los amó. Fueron elegidos por amor. De la misma forma que nos elige a nosotros para ser un pueblo limpio. Y fíjense bien, en Primera de Pedro, ahí en donde estábamos en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos regresamos a donde estábamos. La palabra de Dios nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Para qué, hermanos? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Mi hermano en Cristo, tú que me estás viendo en video tal vez, porque en esta iglesia no creo que pase. Si alguna vez en tu vida tú llegas a sentirte que no tienes propósito en tu vida, llegas a decir, no sé para qué nací, no sé qué hacer con mi vida, porque siento que mi vida no tiene sentido, reflexiona este pasaje. Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hemos sido escogidos, hermanos, por amor. Hemos sido elegidos por amor para que anunciemos el mensaje del evangelio a todos aquellos que no le conocen. Amén. No es en base a nuestros méritos, no es en base al amor, es en base al amor de Dios. Somos el pueblo de Dios, somos la iglesia de Dios, porque esto no es resultado de un programa o de un plan de un ser humano, sino es resultado del amor de Dios. Esta iglesia, nosotros, la iglesia de Cristo, es el resultado del amor de Dios. Ahora díganme, ¿cómo se siente haber sido elegido por Dios? Ahora díganme también, ¿cómo se siente la responsabilidad al ser elegido? ¿Cómo se siente al ser responsable al ser elegido? Hermano, vaya esta semana, anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz,
Hágale saber que usted y yo somos elegidos por Dios, que es un hijo de Dios y que es un amado de Dios. Comparta de ese evangelio para que también por medio del Espíritu Santo pueda ser salvo. Regresemos al versículo 2. Continúa diciendo, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. No solo nos ha elegido, ¿verdad? Después nos dice que santificados, separados para Dios, y el que nos santifica sabemos que es el Espíritu Santo. Y lo podemos ver en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. La palabra de Dios nos dice, capítulo 2, versículo 13. Amén. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Así que nosotros debemos dar gracias a Dios siempre respecto a nuestros hermanos, porque han sido elegidos por Dios, porque nos ha escogido. Señor, yo te doy gracias porque has escogido a cada uno de los hermanos que estamos aquí en esta tu iglesia y nos escogiste desde el principio para salvación. Dios nos ha escogido para salvación, hermanos, mediante la santificación del Espíritu y la fe en verdad. Santificación en el Espíritu y la fe en verdad. Son dos elementos esenciales para poder experimentar la salvación, ya que la santificación por el Espíritu implica ser apartado del pecado y consagrado a Dios. La fe en verdad, por otra parte, es una actitud constante de la certeza en las promesas de Dios, que se refleja en nuestra vida de convicción y de obediencia a su palabra. Santificados por el Espíritu. Es un proceso continuo en la vida de cada uno como cristianos, porque Él va obrando en nosotros para cambiar nuestros deseos, para poder cambiar nuestros pensamientos, para que podamos crecer en la fe, para ser maduros en esa fe y obedecer los mandamientos de Dios a pesar de las situaciones que se nos presenten, a pesar de estar clavados en un asta, prendidos con fuego, alabando al Señor, hermanos. Es a través del Espíritu Santo que podemos recibir el poder para resistir al pecado y para llegar a ser más como Cristo. Vayamos al libro de Juan, capítulo 16, versículo 13. Juan, capítulo 16, versículo 13. La palabra de Dios nos dice, un versículo muy conocido, ¿verdad? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Perdón, no es cierto, yo me equivoqué. Estoy en otro, es Juan 16:13, perdón. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Es el Espíritu Santo, mis hermanos, quien nos revela la verdad sobre Dios. Es el Espíritu Santo que nos revela la verdad sobre nosotros mismos. Y es el Espíritu Santo quien nos revela la verdad sobre el pecado. Y con estas revelaciones llegamos al punto 2. Despojarnos para crecer.
En el versículo 1 se nos revela lo que el cristiano tiene que hacer para desechar su vida. Y para eso nos vamos al capítulo 2, versículo 1, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Hermanos, desechando toda malicia, engaño, hipocresía y envidias. Estas cosas no son conductas propias de un cristiano, ¿verdad? Son obras de la carne, ¿verdad? ¿Qué son? Obras de la carne. Y son cosas que tenemos que desechar porque pueden dañar nuestra vida en el futuro. Veamos, inicia indicando con la malicia. ¿Qué es la malicia? Viene de la raíz griega kakai. El diccionario bíblico nos dice el significado de malicia, que es un deseo de manera consciente de hacer el mal a alguien. Es un pecado, es una inclinación al mal. Se refiere a la mala disposición hacia otra persona, escondida por una apariencia engañosa y de falsedad, con el fin de querer aprovecharse de la situación. Fíjense, vamos a ver un ejemplo de los fariseos. Recuerden que ellos tenían una malicia contra Jesús y en muchas ocasiones trataban de ponerles trampas aparentando una actitud amistosa, ¿verdad? O sea que por un lado tenían una careta de ser bien amigos, pero por otro lado en su corazón deseaban y planeaban de manera consciente hacerle un mal a Jesús. Planeaban, hermanos. Había malicia. Imagínense que la malicia tuviera el control de nuestros impulsos, de nuestras decisiones. A la larga nos iba a pasar lo mismo que a Saúl. Saúl decidió de una manera consciente perseguir a David hasta tratar de asesinarlo, pero no pudo concretar su destino. Terminó perdiendo todo lo que era su reinado por esa malicia que sentía en su corazón. Y tarde o temprano, hermanos, la malicia destruye al ser humano. Así que la segunda cosa que dice que tenemos que dejar es el engaño. El engaño, hermanos. El engaño etimológicamente viene del latín y viene de la palabra inducere, que significa conducir a. Esto nos muestra que engañar implica llevar a alguien por un camino equivocado o desviarlo de la verdad. El engaño tiene sus raíces en la mentira y en la tentación. Disimular para despistar y manipular. Alguien que usa la manipulación y la mentira para obtener lo que quiera, está engañando para ganarse el favor de las personas. Y eso, hermanos, es peligroso. Recordemos el origen del engaño, que se remonta a la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén. El diablo, disfrazado de serpiente, engañó a Eva, ¿verdad?, con sus palabras astutas y la convenció en desobedecer a Dios. Pero este acto de engaño tuvo sus consecuencias. Resultó en la entrada del pecado y la separación de la humanidad y Dios. Asimismo, hermanos, reflexionemos. Podemos pensar que nosotros podemos incluso engañarnos a nosotros mismos, pero nunca vamos a poder engañar a Dios. Así que la siguiente cosa que tenemos que desechar es la hipocresía. La palabra tal proviene del griego hipocresía. La hipocresía es la falsedad que demuestra una persona en sus acciones o en sus palabras. Finge o pretende cualidades o sentimientos que en realidad no tiene para conseguir algún beneficio. O sea, sé que es como un disfraz. Se pone como un actor. Parece que es lo que tiene que ser, pero no lo es. Fíjense que en la carta de Segunda de Timoteo, vayamos a la carta de Segunda de Timoteo.
capítulos 3, versículos 5. Pablo, en su carta a Timoteo, le dice que fíjense bien, les está diciendo que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Dice que la gente no va a tener amor hacia los demás, va a tener amor a sí mismos y va a tener amor al dinero. Serán fanfarrones, orgullosas, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Eso es lo que en esa carta Pablo le dice a Timoteo, que eso va a suceder en los últimos tiempos. ¿Les suena algo de esto, hermanos, en la sociedad? Entonces vemos nosotros en el versículo 5 que nos dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella, a estos evita. Que tendrán apariencia de piedad, ¿verdad? Aquí hay un desafío muy grande, hermanos, para todos nosotros, tener la capacidad realmente de saber quién es y no es cristiano, porque tendrán apariencia de piedad, parecerán originales y parecerán reales sus convicciones y en su forma de actuar, de caminar y de comportarse, pero esa apariencia de piedad negarán la eficiencia de ella. ¿Qué significa esto? Que sus acciones irán mostrando poco a poco que no son cristianos, y a veces para llegar a tener ese conocimiento de saber si es o no cristiano, se necesita de vivir con él a fondo. Fíjense que la persona prácticamente que puede decirnos si realmente somos o no, si actuamos como cristianos o no damos testimonio de ellos, pues es la persona que vive con nosotros, nuestra pareja, nuestro esposo, ¿verdad? Ella es o él es quien realmente puede dar testimonio de lo que está viviendo realmente las personas. Siguiente punto es la envidia. Una definición de la envidia es querer lo que le pertenece a otro. Y fíjense, esto en la Biblia aparece en Hechos, libro de Hechos, capítulo 7, versículo 9. Hechos capítulo 7, versículo 9. Aquí está. Nos dice la palabra de Dios, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. ¿Qué los movía? La envidia. Esa fue su motivación para vender a su hermano. Le quitaron su manto, lo botaron en un pozo, lo sacaron del pozo y lo vendieron como esclavo. Y le mintieron a su papá Jacob, ¿verdad? Diciéndole que él ya estaba muerto. ¿Sí puede ver lo que hace la envidia, hermanos? Es peligroso, hermanos. Nos conlleva a hacer otras acciones. El envidiar es mirar el carro, es mirar la casa, la prosperidad de otro hermano, y cuando tú te enfocas en la envidia, te olvidas de lo que Dios ya hizo o lo que puede hacer en tu vida. Vives viviendo hacia otros de lo que no tienen y queriendo lograr esas cosas. Tu enfoque está desviado, ya no está tu mirada puesta en Dios, está tu mirada puesta en lo que tiene el hombre. Así que no demos lugar a la envidia en nuestra vida, porque nos puede destruir. No demos lugar a la malicia, ni a cada una de estas cosas, porque puede destruirnos. ¿Qué más dijo? El versículo 2 habla de las detracciones. Las detracciones es hablar o difamar negativamente sobre alguien, comprometiendo su reputación o su honor. Son personas que se ocupan en destruir la reputación de una persona, buscando los errores de las personas para luego publicarlas
a los cuatro vientos, y si no encuentran, pues incluso inventan historias para destruir a esas personas. Y eso es peligroso también. Podemos ver, hermanos, que el apóstol Pedro nos dice: desechen todas estas cosas. Quiten eso de su vida, la envidia, la malicia, la hipocresía. Y una vez desechadas todas esas cosas, ¿qué debemos hacer? Ya vamos con el versículo 2, que nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, la palabra de Dios nos dice: desead, anhelar. Desear no significa solamente querer algo, sino es anhelarlo con todo tu ser. Nos dice que como niños recién nacidos, es como el niño cuando recién nacido tiene hambre, ¿qué hace? Llora por su alimento, ¿verdad? Hace berrinche y hasta que no para, hasta que llega la mamá y puede alimentarlo. Así, de esa misma manera y con esa misma pasión, con esas ganas, debemos desear la palabra de Dios, pura y sin contaminantes. Es como cuando se bebe la leche, la primera leche. La primera leche lleva calostro, ¿verdad? Y esto es importante para el neurodesarrollo del niño. De la misma manera, la palabra de Dios es nuestra leche espiritual, porque esta es la que rige nuestra razón, nuestra alma. Es la leche espiritual. Nos dice: deseen así la leche. Porque escuchar un sermón está bien, mis hermanos. Leer un comentario de la Biblia está bien, pero nada puede reemplazar con la lectura diaria que podamos hacer directamente de la palabra de Dios. Leche pura. Y es a través de ella que nosotros vamos a crecer en nuestra fe. ¿Para qué, hermano? Para que crezcamos. El propósito de estudiar la verdad de Dios no es solamente para tener más conocimiento, para aprender más, sino para llegar más maduro en la fe. ¿Desea usted la leche adulterada todos los días, mi hermano? ¿Lo hace? ¿Lo desea de la misma manera como los niños desean la leche de su mamá? ¿En dónde estamos? Recordemos la prédica pasada, la enseñanza de Jesús a Nicodemo. Jesús le decía: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y es que, hermanos, existe una batalla interna que se encuentra en cada uno de nosotros que somos cristianos, entre el espíritu y el cuerpo, entre el espíritu y la carne, entre el espíritu y la naturaleza pecaminosa. Y vamos a ver en la carta de Gálatas 5, le voy a dar lectura rápidamente a los versículos siguientes, 16 al 21. El apóstol Pablo nos habla de esta lucha y fíjense bien, lo voy a leer ahora no de la versión Reina Valera, quiero que me escuchen por favor porque es la versión Nueva Traducción Viviente y nos dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Escuchen, estas dos fuerzas, hermanos, escuchen, están en una lucha constante entre sí. Continúa diciendo: entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Hay inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición, egoísmo, discordias, divisiones,
envidia, borrachera, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Y permítanme repetirles lo que les dije antes, dice Pablo. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Ahora sí, en la Reina Valera nos dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Una persona que en su práctica diaria, en su forma de vivir, hace estas cosas y no les quita el sueño, esa persona no ha recibido a Cristo. Esa persona no heredará el reino de Dios. Entonces vamos a ver qué es lo que está diciendo cuando tú entregas tu corazón a Cristo. Lo que hace es sellarnos por el Espíritu Santo, porque ahora el Espíritu Santo vive en ti, hermano. De acuerdo a lo que nos dice Pablo, esa naturaleza pecaminosa sigue ahí, sigue en nosotros. Y entonces comienza esa lucha. Todas las personas que tenemos al Espíritu Santo empezamos con esa lucha entre lo que el Espíritu quiere que hagamos y entre lo que nuestro cuerpo, la carne, en nuestra naturaleza pecaminosa, nos empieza a empujar a hacer. Claramente dice Pablo que estos dos deseos chocan y no van de la mano. El Espíritu nos quiere llevar por un lado y la carne nos quiere llevar por otro. Ahora, si tienes la convicción, hermano, de dejarte llevar por el Espíritu, tendrás esa certeza de poder luchar contra los deseos de la carne. Podremos crecer, hermanos, y es que esta es la única manera. Pero si no desechamos los deseos de la carne, si nos dejamos llevar por los deseos del cuerpo, no vamos a poder crecer, porque vamos a seguir persiguiendo los placeres del mundo. ¿No les ha pasado cuando nos dejamos llevar por los placeres del mundo? Estas nos van a producir emociones pasajeras que generalmente nos dejan con un vacío. ¿No les ha pasado, hermanos? Ya estamos terminando. Pedro nos dice, y Pablo también nos dice, desechen estas cosas, ¿verdad? Pedro nos dice, quiten eso de su vida, la envidia, la malicia, la hipocresía. Y Pablo nos lleva a esa lista todavía aún más larga, ¿verdad? Que es todas las obras de la carne. Como cristianos, hermanos, como seguidores de Cristo, no podemos tener nuestras convicciones y nuestras certezas en los deseos del mundo, porque es una trampa. No funciona, hermanos, porque produce pecado, que nos conlleva más pecado y nos aparta de Dios. Jesucristo nos los explica en Juan capítulo 15, versículo 5. Ahora sí. ¿Recuerdan este capítulo donde nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de él, nada podemos hacer, ¿verdad? Nada podéis hacer. Pedro nos exhorta, nos insta a despojarnos de todo aquello que nos obstaculiza nuestro crecimiento espiritual. Hermano, ¿qué está obstaculizando tu crecimiento espiritual? ¿Cuál es tu piedra de tropiezo, mi hermano? ¿Qué es aquello que no te deja crecer? ¿Pasas demasiado tiempo viendo tus redes sociales? ¿Pasas demasiado tiempo viendo las series? ¿Pasas demasiado tiempo enfocado en tu trabajo? ¿Pasas demasiado tiempo enfocado en ti mismo? Y es que, hermanos, así como los pámpanos, que son las ramas que están conectadas a la vid, nosotros debemos permanecer conectados a Cristo. Esta conexión no es
superficial solamente, no es una conexión de los domingos, vengo y conecto con Dios. Es una conexión vital, cada día, en cada momento. Dice que nosotros pensemos en la palabra de Dios, que nosotros estemos discerniendo todo aquello que necesitamos para crecer y dar fruto. De la misma manera, hermanos, Cristo es nuestra fuente. Es la leche espiritual no adulterada. Es de Él de quien recibimos la nutrición espiritual que necesitamos para crecer. Es importante permanecer en Él, tener esa relación no intermitente para crecer. Como resultado de permanecer en Él, podremos dar mucho fruto. Y este fruto es evidencia de nuestro crecimiento espiritual. Incluye tanto el carácter como cristianos, como las buenas obras que Dios ha preparado para nosotros. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Y esta es una verdad fundamental, hermano. Es un fundamento básico que es nuestra roca para crecer espiritualmente y dar fruto. Dependemos completamente de Cristo. Es ese proceso continuo en nuestra vida para que Él siga obrando en nosotros, para que Él vaya cambiando nuestros deseos, que cambie nuestros pensamientos, para que crezcamos en la fe, para que podamos ser luz y sal del mundo, mis hermanos. Hermanos, despojémonos de estas cosas tan comunes, el engaño, la hipocresía, la envidia. Eliminémosla de nuestra vida porque obstruye la conexión con Dios. Es como la maleza que crece alrededor de los pámpanos, impidiendo que pueda llegar la nutrición a la vid. Al despojarnos de estas cosas, estamos facilitando la permanencia en Cristo. Estamos quitando los obstáculos que nos impiden recibir plenamente la leche espiritual que necesitamos para crecer. Hermanos, ¿dónde están puestas tus convicciones? ¿Están puestas en las cosas de este mundo o están puestas en las cosas eternas de Dios? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo, hermano? ¿En actividades que fortalecen tu relación con Dios? ¿O estás invirtiendo tu tiempo en aquellas cosas que te están alejando de Dios? Nosotros muchas veces invertimos tiempo, dinero y recursos para conocer algo, para conocer a alguien, y damos lo que tenemos. Pero imagínense, hermanos, ¿qué daría usted por conocer más profundamente a Jesús? La vida de Jesús, la persona de Jesús, conocer el corazón de Jesús. Y la única manera, amada iglesia, la única manera es escudriñando las Escrituras. Es muy importante que evaluemos, hermanos. ¿Hay actitudes o hábitos que están obstaculizando nuestra conexión con Cristo? ¿Estamos permaneciendo verdaderamente en Él? ¿Estamos afirmados en nuestra identidad en Cristo? ¿Recordamos diariamente que Él nos ha escogido en amor? No permitamos que el ruido del mundo nos distraiga. En lugar de eso, reafirmemos nuestra identidad en la palabra de Dios. Reafirmemos nuestra identidad en la relación con Él. Despojémonos de todo lo que nos aparta de Dios y permanezcamos en Cristo, cultivando esa relación íntima con Jesús. Al permanecer en Él, encontramos la fuerza, encontramos la sabiduría necesaria para crecer y dar fruto en nuestra vida cristiana. Y esa es nuestra evidencia como cristianos, hermanos. Que el Señor nos dé la gracia para poder despojarnos de aquello que nos impide crecer y para permanecer firmemente arraigados en Cristo
y para en su tiempo dar fruto abundante para su reino, hermanos.